¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches. Una vez más nos juntamos para abrir la palabra de Dios, para reflexionar un poquito en ella y creo que todos nos hace bien, ¿no? Este momento de oración que quizás recién tuvimos para elevar los agradecimientos, las peticiones, también que haya adoración en nuestras oraciones. Es lindo que podamos alabar también el nombre del Señor. Y en esta tarde-noche, me pareció bien traer una pequeña introducción de una de las materias que se cursan en el Instituto Müller, que aprovecho para decirles que todavía están a tiempo de sumarse. Acaba de empezar el viernes pasado y realmente se disfruta mucho, viernes tras viernes, poder aprender más de la palabra de Dios. Y esta materia me gustó mucho el año pasado y me pareció bien traer un pequeño devocional muy breve. Es una introducción, vuelvo a decir, a una materia de más de 6 horas de cursado, ¿no? Y aquí en tan solo unos 10 minutitos más o menos, traerles una introducción de esta materia que se llama vida cristiana. Y me pareció interesante porque a veces se confunden los tantos, porque en el occidente la gran mayoría se lo denomina cristiano, ¿sí? Sin saber realmente lo que es, y por lo tanto llevan vidas cristianas que tampoco están con mucha noción de qué significa eso, ¿no? Entonces, brevemente, me pareció interesante el tema para que podamos verlo de una manera introductoria. Y lo primero que tenemos que entender es qué es la vida cristiana, ¿no? El significado de la vida cristiana. Y la vida cristiana es sencillo, y ya les doy la respuesta al principio de todo, es la vida de Cristo, ¿sí? Implantada, ¿sí? Injertada, implantada en nuestra propia vida. Eso es una vida cristiana, es la vida de Cristo implantada en nuestra propia vida. Entonces, podemos ver tres ópticas rápidamente que de alguna manera nos va a ayudar a poder desarrollarlo de manera más acertada. En lo personal, ¿sí? Para tener una vida cristiana, hace falta haber aceptado a Cristo en el corazón. Esa es la parte fundamental, si no yo no llevo una vida cristiana. Haber aceptado al Señor Jesucristo en el corazón, habernos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pasa a morar dentro nuestro. Y así, y solo así, no hay otra manera, podemos tener una vida cristiana. Bajo esta premisa, ¿sí? En la iglesia, en la óptica de la iglesia, no podemos, y esto es algo, yo voy a la iglesia de chiquito y lamentablemente lo he visto mucho, de hermanos y hermanas, e incluso yo a veces también caigo, cualquiera de nosotros puede caer, en pedir o exigir a las personas que asisten al lugar, ¿sí? Que lleven vidas cristianas, ¿sí? Sin tener a Cristo en el corazón. O sea, que lleven una vida cristiana sin tener a Cristo en el corazón es algo imposible que les estamos pidiendo. Y sin embargo, lo único que sin querer estamos haciendo es poniéndoles trabas para llegar a Jesucristo. ¿Sí? Me acuerdo cuando en una época yo era chico y siempre estaban que se saquen el gorrito los chicos, que esto, que lo otro, y empezar a poner trabas, cuando en realidad cómo van a poder entrar en ese nivel de vida cristiana niños que ni siquiera conocen el Evangelio. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado como iglesia, ¿sí? A no ponerle estas trabas a aquellas personas que quizás ya hace rato que vienen, pero no está Jesucristo en su corazón, no se han arrepentido, no han hecho ese paso de fe. Entonces, lamentablemente, lo único que estamos poniendo es una carga de que lleven una vida cristiana sin Cristo, ¿sí? Y los estamos confundiendo y hasta por ahí les estamos poniendo un peso tan grande que al final terminan yéndose sin nunca haber conocido el Evangelio. Por eso es importante seguir predicando día tras día, momento tras momento, reunión tras reunión, actividad tras actividad, que podamos predicar su palabra para que todos puedan aceptar a Cristo
y puedan así sí llevar una vida cristiana. Y bueno, y obviamente lo mismo cuando nosotros en nuestra vida, no necesariamente en la iglesia, anhelamos llevar a un amigo, a un conocido, a un vecino, a un compañero o a alguien, ¿sí?, a los pies de Cristo para que puedan conocer a Jesús. eh, y empezamos a ponerles o a decirles las cosas que tienen que hacer, ¿sí?, o las vidas que deben llevar, o las cosas que tienen que dejar, ¿sí?, sin antes haber sido redimidos, transformados, ¿sí?, sin antes haber disfrutado de la gracia de Dios. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo dentro de ellos, es imposible que, por ejemplo, dejen de fumar o dejen de hacer tal o cual pecado o lo que sea. Lo único que estamos generando en ellos es una traba para que les sea más difícil recibir a Cristo en el corazón. Entonces, por eso es importante en estas tres ópticas, en estos tres aspectos, ser cuidadoso para no cometer este error de poner impedimentos para que lleguen a la cruz de Cristo. Para desarrollar un poquito y darle forma al concepto de que la vida cristiana es la vida, como dijimos al principio, de Cristo implantada en nuestra propia vida, vamos a estar leyendo Efesios, así que ayúdenme a buscar Efesios capítulo 3. Iba a leer un solo versículo, pero me gustó leer desde el versículo 14 porque desarrolla bastante bien todo este concepto, porque nos habla del amor del Señor Jesucristo, ¿sí?, que excede todo conocimiento. Y fíjense cómo empieza a darnos una idea de este concepto. Dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que, como veíamos, el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿sí? Podemos comprender la anchura, la longitud, la grandeza del amor de Dios, ¿sí?, si tenemos a Cristo en nosotros. Así como no podemos obedecer la palabra de Dios sin tener a Cristo en nosotros, tampoco podemos comprender y disfrutar del amor de Dios si realmente no lo aceptamos como Salvador de nuestra vida. Así que fíjense lo bueno para poder llegar a esta plenitud, ¿sí? Para que seáis plenamente capaces, ¿sí? Es un camino, no es algo al instante, no es que aceptamos a Jesús y se nos abren todo el abanico de posibilidades. Automáticamente, ¿sí? O sea, inmediatamente el Espíritu Santo pasa a morar dentro nuestro, pero después hay que ir alimentándolo en conocimiento de su palabra para poder entender y para poder ser plenos en Cristo, ¿sí? Me encanta este pasaje porque nos abre un poco la mente y nos termina diciendo en el versículo 19: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense la importancia de esto, ¿no? De poder llevar esta vida acorde a su palabra, una vida en santidad. La vida cristiana es una vida en santidad, ¿sí? A lo largo de la materia se desarrolla un poco este concepto, el concepto de cristianos y demás, que no vamos a indagar, pero es importante comprender esto introductorio.
Así que estando Cristo en nosotros a través de su Espíritu y dejándolo desarrollarse en nuestra vida y dándole el control de nuestra vida, vamos a tener una vida más que victoriosa y llevar justamente una vida cristiana. Gálatas 4:19, no hace falta que lo busquen, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se va formando, nos va moldeando nuestra vida para que cada vez seamos más parecidos a Jesús. No va a ser que seamos iguales, ¿no? Es un misterio lo que sucede dentro del cristiano, porque no somos iguales a Jesucristo, pero estamos unidos a Jesucristo. Él es el autor de la vida, nosotros somos su creación, poseedores de su vida, aquello que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Él es el Señor de la vida y nosotros vivimos por Él. Primera Corintios y Juan nos terminan de cerrar este concepto. Primera Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjense la conexión que tenemos, ¿no? Qué importante es. Dice Juan 17:21, Jesús mismo dice: como tú, oh Padre, le habla a Dios, a su Padre, en mí, dice, y yo en ti, que también ellos, nosotros, la iglesia, sean uno en nosotros. Fíjense el sentido de comunión, de unión que tenemos con la persona de Jesucristo. Fíjense qué concepto tan hermoso, tan preciado. Así que muchas veces cuando nos preguntan de qué religión somos, decimos: no, lo nuestro no es una religión, es un estilo de vida. Y está un poquito mal el concepto de estilo de vida, porque no es un estilo de vida, tampoco es una manera de conducirse en la vida, ¿sí? Sino que es Cristo nuestra vida. Me gustó esto, ¿sí? No es un estilo de vida, tampoco es la manera de conducirnos en la vida, sino es Cristo nuestra vida. Cuando alguien te pregunta qué sos, soy cristiano evangélico. ¿Y qué es ser cristiano evangélico? Es que Cristo es nuestra vida, ¿sí? Y nuestra vida es de Cristo, ¿sí? De tal modo somos uno con Él, que de aquí en adelante todo lo que pase a Cristo afectará al cristiano, ¿sí? Nos tiene que afectar cuando se habla mal de Dios, nos tiene que afectar cuando hay persecución, nos tiene que afectar por otros hermanos, por nosotros mismos. Fíjense la importancia. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Él, ¿sí? Y todo lo que le pase al cristiano, ¿sí? También le va a afectar al Señor Jesús. Por eso es importante que cuidemos nuestra vida, que practiquemos la santidad. Hay que practicarla. ¿Por qué hay que practicarla? Porque si no le afecta a Cristo, porque estamos conectados con Él. Dice 2 Pedro 1:4, se los leo, no hace falta que lo busquen, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Qué fabuloso concepto que nos sigue dando esta forma, ¿no? Pedro en este pasaje es bastante profundo porque, por un lado, la naturaleza humana nace estéril en el aspecto espiritual, pero la nueva naturaleza divina, ¿sí? Implantada en nuestra vida, afecta a todo nuestro ser, al espíritu, al alma y al cuerpo. Es necesario, por lo tanto, darle el control de nuestra vida al Señor. Causa justamente un cambio de vida y cambian nuestras prioridades. Ahora ya no vivimos según la carne de nuestra vieja naturaleza, sino según el Espíritu, ¿sí? Aunque nos sigue atando, porque hasta que no seamos transformados en la perfección divina, cuando seamos arrebatados, seguimos teniendo este cuerpo carnal, este cuerpo que nos pesa, ¿sí? Pero hay que dejarlo morir cada día, como dice el apóstol Pablo, para que el hombre espiritual, pueda vivir cada día. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿sí? La muerte, el mundo pasó, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, esta es la vida
de Cristo. Así que en resumen, y terminando ya, ante los demás, no nos olvidemos esto que dijimos al principio. Seamos cuidadosos de exigir o de pedir o de enseñar una vida cristiana sin que tengan la seguridad de que son verdaderamente hijos de Dios, redimidos, transformados, sin que hayan pasado por la cruz de Cristo, ¿sí? Y haberse arrepentido de sus pecados, porque los estarían poniendo un peso para llegar a Jesús. Por otro lado, si no estamos llevando nosotros una vida acorde a su palabra, o sea, nos llevamos una vida cristiana, una vida en santidad, tenemos que plantearnos si realmente Jesucristo está en nuestra vida. Ojo, cualquiera de nosotros que sí aceptamos a Jesús, también seguimos cometiendo pecados, como decíamos recién, sigue estando nuestra naturaleza carnal en nosotros, pero no tiene que ser una práctica constante. Se cae en el pecado, se levanta y sigue. Le confesamos a Dios nuestro pecado, nos arrepentimos y seguimos adelante. Pero si estás constantemente en práctica del pecado, quizás es porque estás queriendo llevar una vida cristiana sin Cristo. Por eso es importante que reflexiones, porque es el punto fundamental para que puedas encontrarte de verdad a los pies de Cristo en su cruz, arrepentirte de todo pecado y puedas pasar de muerte a vida. Y si ya tenemos a Cristo, es necesario estar en comunión con Él, crecer en la lectura de la palabra, crecer en oración, ¿sí? Para llegar a la plenitud de Cristo. Ahí nomás, en Efesios, que leíamos al principio, pero el capítulo 4, versículo 13, podemos leer el 12 también, dice, a fin de perfeccionar a los santos, 4:12 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hasta acá nomás. Nosotros estamos llevando una vida que tiene que ser en su vida, ¿sí? Para cada vez más parecernos a Cristo, para poder el día de mañana ser perfeccionados en Él, pero que no haya un desfasaje tan grande. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, nosotros tenemos que estar en ese proceso de transformación día a día para lograr esa plenitud en nuestra vida, ¿sí? No tiene que ser que seamos el agua y el aceite, tenemos que llevar una vida acorde a su palabra, anhelando cada vez más ser como Cristo. Y obviamente un día el Señor nos va a transformar y vamos a poder estar en su misma gloria. Por eso anhelamos, y tiene que ser un anhelo en nuestra vida, llevar una vida cristiana, ¿sí? Una vida acorde a la palabra de Dios, una vida de santidad. Que el Señor nos bendiga y podamos reflexionar sobre esto que vimos esta tarde. Amén.